Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Justicia. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, la bienvenida a nuestros panelistas y el agradecimiento a ustedes televidentes por permitirnos el ingreso a sus hogares. Les presentamos al doctor Edgar Moreno Rodríguez y al doctor Alberto Menacho Vaca, ambos docentes de mucha data en la Universidad Pública Gabriel René Moreno, para encarar el tema de hoy, y que se llama la Declaración Constitucional 003-2013, que permite, que autoriza, que legaliza la reelección del presidente Morales. Para introducirnos en el tema, nadie mejor que Nair Coimbra Peña. Certificada plenamente de ser una ley íntegramente constitucional. No puede ser demandada de inconstitucionalidad, no puede ser afectada por ningún mecanismo o procedimiento. Esta es una ley que, como deberíamos, quién sabe, utilizar en muchas otras leyes, ha sido consultada previamente un tribunal constitucional. El 22 de febrero de 2013 se remitió en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional la constitucionalidad del proyecto de ley de aplicación normativa, presentado por Álvaro García Linera en su calidad de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto de ley incluye, principalmente y entre otros puntos, el marco normativo que habilita al actual presidente del Estado, Evo Morales, para volver a postularse a las elecciones como candidato presidencial. El 25 de abril de 2013, el Tribunal Constitucional, mediante la Declaración 003-2013, resolvió declarar la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Aplicación Normativa, que como uno de sus fundamentos indica textualmente que se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución realizar el cómputo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del presidente como del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico político. A raíz de esta situación se generan diferentes preguntas. ¿Qué criterios se han tomado en cuenta en la Declaración Constitucional 003-2013? ¿Cuáles son las consecuencias de esta declaración? ¿Existe el riesgo de una reelección indefinida? Estas y otras interrogantes serán abordadas hoy en Verdad y Justicia. Ese es el tema para hoy. Esa Declaración Constitucional 003-2013 que avala o declara la constitucionalidad de la reelección del presidente Morales. Quisimos conocer la opinión del constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional anterior, el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, a quien le consultamos: ¿cuál es el marco normativo para la reelección del presidente Morales? El marco normativo que está previsto en la Constitución vigente es el artículo 168, que define que el periodo de mandato del presidente y vicepresidente del Estado es de 5 años, con derecho a la reelección continua por única vez. Norma de la que se infieren 3 conclusiones. La primera, que la elección no es indefinida, sino está restringida a una sola vez de manera continua. A contrario sensu, la limitación es a la reelección inmediata, lo que supone que con un periodo constitucional de por medio, el expresidente puede volver a postular a una nueva elección, ya no es reelección, sino nueva elección. Y finalmente, que el presidente y vicepresidente de ejercicio que decida postularse no requiere renunciar al cargo, sino se postula como candidato en pleno ejercicio del cargo, lo que afecta el principio de igualdad en la competencia electoral para el resto de los candidatos. Para tener mayor aclaración sobre el tema, le consultamos al doctor Rivera Santibáñez. ¿En qué consiste la disposición transitoria primera de la Constitución y cuál es su origen?
La Constitución tiene una disposición transitoria, primera, parágrafo segundo, que es emergente de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición de ese entonces, que prevé que los periodos de mandato vigentes a la fecha de promulgación de la Constitución serán tomados en cuenta a los fines de cómputo de los plazos previstos en la Constitución y a los fines de la reelección. Esta disposición transitoria tiene su origen en un gran acuerdo nacional que se logra entre el MAS y el resto de los sectores sociales y políticos de oposición, que se pusieron al frente de una pretensión de reelección indefinida que contenía el texto originalmente aprobado en la Constituyente de Oruro, y que, como consecuencia de las negociaciones con mediación de los organismos internacionales como la representante de la ONU, la OEA, la Unión Europea, la oposición cede a la pretensión de Evo Morales para que se presente a una inmediata reelección, tomando en cuenta que la Constitución de 1967, en cuya vigencia se ejerció el poder constituyente derivado, tenía una previsión en el artículo 233 en sentido de que las reformas constitucionales referidas al periodo de mandato solo entran en vigencia en el siguiente periodo constitucional, lo que suponía que la reelección entraba en vigencia del 2014, como Evo Morales había sido elegido en vigencia de la anterior constitución que prohibía la reelección, estaba impedido de presentarse a las elecciones del 2009. Entonces la oposición cedió para que Evo Morales pueda quedar habilitado a la reelección inmediata. Por su parte, Evo Morales renunció a la posibilidad de una segunda reelección. Por eso se introduce esta disposición transitoria, por lo que, en conclusión, en el marco normativo vigente no existe una previsión constitucional que le permita a don Juan Evo Morales Saima, presidente en ejercicio, y Álvaro García Linera, vicepresidente en ejercicio, postularse nuevamente a las elecciones el año 2014. Y ahora sí consultamos con nuestros panelistas e invitados. Ñeco, ¿cuál es tu interpretación de esta declaración constitucional? Sobre lo que acaba de manifestar el doctor Rivera en cuanto al origen de esta norma, evidentemente nosotros debemos tomar en cuenta que las diferentes constituciones en Bolivia manifiestan que solamente pueden ser elegidos una sola vez y si quieren ir a la reelección tiene que pasar un periodo constitucional. Y cuando habla de las reformas a la Constitución, evidentemente esas reformas de la Constitución siguiendo un procedimiento especial que se inicia en un determinado periodo constitucional y en otro periodo constitucional vuelve a haber una revisión sobre estas diferentes reformas. Todas las reformas que se dan en el otro periodo constitucional se aplican de forma inmediata. Y si es que algún artículo que se reforma tuviera que ver con el periodo de funciones del presidente y vicepresidente, así sea para volver a candidatear o así sea para aumentarle de 4 a 5 o de 5 a 6 años de vigencia, ese artículo solamente entra en actividad en el siguiente periodo constitucional. Por eso es precisamente ese convenio que se hizo que en realidad benefició al presidente en ese momento, indudablemente, pero también aclaró lo que se manifestaba en la Constitución que decía 2 periodos, porque el anterior periodo, como se estaba reformando precisamente ese artículo y siguiendo la historia del derecho constitucional boliviano o del constitucionalismo boliviano, al presidente no le hubiera correspondido volver a candidatear si es que no se hacía esa aclaración, ni siquiera para el segundo periodo, si no se hacía esa aclaración. Con esa aclaración, indudablemente, ya se habilita para el segundo periodo, pero ya después viene, pese a que hubo un compromiso verbal, firmado también, ya posteriormente el presidente dijo que esa había sido una trampa que le hicieron a los opositores y también hizo la aclaración el vicepresidente que se trataba de lo que él llama cada vez que quieren tergiversar las cosas
o manipular convenios o realidades, estrategia envolvente. Alberto, ¿no te parece que esta interpretación del doctor Rivera, del propio Ñeco, corresponden de repente a una visión de la oposición política que no tiene liderazgo para enfrentar al actual presidente Morales? ¿O es una lectura eminentemente jurídica y constitucional? Primero quiero saludar a los televidentes para más o menos aclarar algunos aspectos. La respuesta que ha hecho Nando, las preguntas que hizo, la respuesta la ha dado el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. A mí me gustaría entrar al fondo jurídico constitucional propiamente. Es decir, lo que queremos es aclararle de manera sencilla y sobre todo que el televidente pueda entender el problema que está ocurriendo. Ocurre que el gobierno, a partir del 6 de agosto del 2006, asume la presidencia de la República, el actual gobierno, de manera constitucional, el 6 de agosto del 2006. O sea, por un periodo de 5 años. En otras palabras, el presidente tendría que cumplir su periodo presidencial el 2011. Así de claro. O sea, no hay dónde perderse. Pero ¿qué ocurre? El día domingo 6 de diciembre del 2009 se convoca elecciones generales, ya con la nueva Constitución. Esta nueva Constitución ingresa al concepto constitucional de Bolivia, es decir, entra a la estructura jurídico-constitucional. ¿Qué le pasa al gobierno actual? El gobierno actual saca de los pelos una constitución, que es la que está vigente actualmente, la saca de los pelos convirtiendo al Congreso ordinario en un poder constituyente donde se reforman más de 152 normas. Es decir, en otras palabras, la Asamblea Constituyente, que concluye prácticamente el 2008, ¿no?, prosigue reformando lo que ya había aprobado la Asamblea Constituyente. Entonces, Nando, yo quiero aclarar esto porque el 6 de enero del 2010, asume nuevamente el presidente Evo Morales con Álvaro García Linera como segundo mandato. Por eso fue que se formó una especie de acuerdo, ¿no? Ya son acuerdos políticos que se fueron tejiendo en el Congreso Nacional. Ese acuerdo que está traslucido prácticamente en un libro que escribe el actual ministro de Gobierno, ¿no?, donde habla de la reelección, dice: superando el debate acerca de la pertinencia o no de la reelección presidencial, la oposición concentró sus observaciones en torno al cómputo o no del actual periodo constitucional para la contabilización de la reelección presidencial. A fin de viabilizar el gran pacto político nacional, se aceptó por parte del oficialismo que el actual periodo constitucional sea considerado para aplicar la figura de la reelección, señalado en la página 24. Mientras que en la página 29 agrega que las observaciones con relación a la organización funcional se referían sobre todo a la reelección presidencial, la estructura institucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mecanismos de integración del órgano jurisdiccional y del Consejo Electoral Plurinacional. Acerca de la reelección presidencial se acordó contabilizar el actual periodo constitucional. En otras palabras, el presidente Evo Morales y don Álvaro García Linera actualmente están en funciones queriendo entrar al tercer periodo. Fundamento más, Nando, y de una manera rápida. Tenemos un minuto. Sí, se dicta una ley, la 4021, con la que se convoca a elecciones el 2009. Ahí
En esa ley, querido Nando, en esa ley establecen de que el segundo mandato es este que tienen que cumplir precisamente el 2015. Cumple su periodo y no puede ir más el presidente. Por eso es que se dio la figura de poner un artículo transitorio que dice prácticamente, una vez concluido el mandato, prácticamente ese artículo ya deja de cumplir su función para la cual fue creada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Una jugada política es la que ha habido desde la Cámara de Senadores y la han llevado al Tribunal Constitucional Plurinacional y la ha homologado esta norma de aplicación que manda prácticamente de una manera de consulta previa. O sea, agarran esa figura y le dan el viso de legalidad constitucional, pero yo puedo fundamentar en una segunda vuelta por qué es inconstitucional. Bien, señoras, señores, vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos en instantes. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbaril Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Nosotros ponemos el arte a tus ideas. Imprenta Sirena. Facilita tus ideas. Retomamos el programa Verdad y Justicia y el tema de hoy, la declaración 003, que interpretando la Constitución y la declaración normativa del Senado enviada al Tribunal Constitucional permite o declara constitucional esta nueva posible reelección del presidente Morales. ¿Cuáles, le preguntamos al doctor Rivera Santibáñez, cuáles los fundamentos jurídicos de esta declaración constitucional? Son unos argumentos extremadamente forzados, diría yo. En primer lugar, de manera general, con relación al proyecto de ley de aplicación normativa, el Tribunal Constitucional argumenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la potestad de poder expedir leyes de aplicación normativa
tomando en cuenta que según el Tribunal Constitucional, las normas orgánicas de la Constitución requieren para su aplicación de una ley que le haga operable y aplicable. Un argumento lamentable porque eso subordina y condiciona la vigencia y aplicación de la Constitución a la legislación, como sucedía en el constitucionalismo clásico, etapa en la que la Constitución era una mera carta política, no era norma jurídica, que para ser aplicada requería de una ley. El segundo argumento que expresa el Tribunal Constitucional de manera general con relación al proyecto de ley es que si la Constitución presenta aparentes contradicciones internas, debe ser resuelta por la vía de una ley de aplicación normativa, para lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional está facultada y goza de plenos poderes. Ya con relación al artículo 4 de la Ley de Aplicación Normativa, que en el fondo, en su parágrafo primero, reforma la disposición transitoria primera, parágrafo segundo de la Constitución, y en su parágrafo segundo interpreta esa disposición con alcance general y fuerza vinculante, expresa los siguientes argumentos. En primer lugar, el Tribunal Constitucional señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional es un poder constituyente derivado. En segundo lugar, señala que con la reforma constitucional, la Asamblea Constituyente era un ejercicio originario fundador del poder constituyente, que por lo tanto el ordenamiento jurídico adoptado es nuevo y no tiene validez el ordenamiento jurídico preexistente, por lo que como se ha refundado el Estado boliviano, comenzamos la historia a partir de este nuevo ordenamiento jurídico que desecha todo el ordenamiento jurídico anterior. Y tercero, que dentro de ese marco, la precisión que realiza el proyecto de ley en su artículo 4 respecto al cómputo de periodo de mandato es estrictamente válido, porque solamente se trata de una precisión, ya que el periodo de mandato del presidente y vicepresidente comienza a computarse desde la entrada en vigencia plena de la actual Constitución. Estos son los fundamentos que expone el Tribunal Constitucional en la Declaración Constitucional 003/2013 para justificar la habilitación de una ley que, infringiendo la Constitución, habilita a una segunda reelección al presidente y vicepresidente. Alberto, ¿cuál es tu criterio respecto a estos fundamentos jurídicos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en esta declaración 003? Bien, yo quiero remontarme primero a que el concepto del artículo transitorio viene a constituir con la misma validez jurídica constitucional que todos los artículos que componen el cuerpo formal de la Constitución. En primer lugar. En segundo lugar, yo quiero dejar sentado, como bien dice el doctor José Rivera, no ha habido una refundación del Estado, como permanentemente se menciona, se habla y se dice de que ha habido la refundación del Estado. No se ha refundado el Estado, eso es mentira. Así debemos hablar de claro. Por eso es que es incoherente la declaración constitucional 0003/2013 del Tribunal Constitucional. Es inconstitucional, es ilegal, por tres motivos fundamentales. El primero, el famoso proyecto de ley de aplicación normativa mandada por el Senado al Tribunal Constitucional hace prácticamente, aparte de lo que puede significar el contenido mismo de su literatura, lo han desconocido el artículo transitorio, prácticamente. Segundo, habla de la refundación del Estado. ¿Qué refundación del Estado si el Estado se funda el año 1825? Ahora, que hayan habido fenómenos sociológicos, que hayan habido fenómenos culturales, étnicos, la composición misma de la Asamblea Constituyente por indígenas o por hombres originarios que componen el territorio de Bolivia, es otra cosa. Pero el concepto de originalidad desde el punto de vista de la doctrina constitucional es lo que se llama el poder constituyente fundacional que crea el Estado. No se ha creado el Estado.
Inclusive, mire usted, la Asamblea Constituyente que reforma la Constitución, esta nueva Constitución, prácticamente es un poder derivado, porque viene prácticamente de una ley del Congreso de la República, ¿no? Y promulgada precisamente por el actual presidente de la República. Ñeco, pareciera que toda esta lectura es de una visión política de los doloridos y además de los impotentes. ¿Cuál es la lectura estrictamente jurídica de esta declaración constitucional? El problema que lamentablemente esas palabras, refundación, esos términos, hay muchos otros también en la misma Constitución, están insertos en algún lugar de la Constitución actual. Y el Tribunal Constitucional, podríamos decir en términos muy nuestros, hace de tripas corazón para justificar a veces hasta lo injustificable. Refundación, en el preámbulo de la Constitución dice refundación. Ahora, hay que ver qué se entiende por refundación. También en la Constitución, en el preámbulo, habla, se da esta refundación, dice, gracias a las guerras del agua y de octubre. Ahora, ¿cómo se conceptualiza ese término de guerra? Lo podremos equiparar ¿serán beneméritos entonces estos señores que participaron en esa guerra del agua? ¿Lo equipararemos a los beneméritos de la guerra del Chaco? Hubo guerra civil, por decir, pero está el término ahí, guerra. No creo que sea simplemente lo que se critica en las universidades, los diferentes medios de comunicación también lo manifiestan, la gente entendida en derecho también lo dice, y no creo que sea simplemente un lamento de los perdedores, de los impotentes, de la oposición, sino que obedece fundamentalmente a un estudio, a un análisis crítico, político, si se quiere, jurídico fundamentalmente, y de gente entendida en derecho constitucional. Evidentemente lo que ha sucedido ahora es prácticamente una violación a la misma Constitución al permitírsele una tercera elección, porque no es verdad lo que se dice que se le está habilitando para la reelección. Lo que se le está habilitando es para una reelección, porque ya en 2 oportunidades ha sido elegido este binomio. Y además también, valga la aclaración, en lo que se refiere a esa norma la norma interpretativa, la norma transitoria de la misma Constitución, cuando se habla de que se debe entender que los periodos constitucionales anteriores son contabilizados para este nuevo periodo también, esa norma transitoria ya fue utilizada cuando se dictó la ley 4021. O sea que en 2 oportunidades se está queriendo utilizar esa norma transitoria. Y esa norma transitoria ya no debería estar utilizándosela porque ya tuvo su vigencia cuando la ley 4021. Correcto. Señoras, señores, continuamos con el tema, la Declaración Constitucional 003, quebrado 2013, que constitucionaliza la interpretación que permite la reelección o reelección del presidente Morales. Un brevísimo corte comercial, retornamos en instantes. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de 2 valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia.
lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Continuamos en Verdad y Justicia con el tema Decreto Constitucional 003/2013 que permite la nueva elección del presidente Evo Morales Ayma. Consultamos con el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. ¿Cuáles cree que son las consecuencias jurídico-políticas de esta declaración constitucional y principalmente de esta interpretación que permite la postulación ahora, en el 2014, del presidente Morales? En primer lugar, la decisión del Tribunal Constitucional constituye un duro golpe al Estado constitucional de derecho y un grave retroceso al modelo de Estado legislado de derecho que ya se ha superado siglos atrás. En segundo lugar, significa una lamentable renuncia del Tribunal Constitucional a su rol de último y máximo intérprete de la Constitución y una renuncia a su misión fundamental que le asigna la Constitución de ser el guardián y custodio de la Constitución. ¿Por qué esto? Porque en primer lugar convalida una decisión absolutamente inconstitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que declara constitucional una ley de aplicación normativa que es a todas luces contraria a la Constitución y no tiene base de sustentación, ya que no se trata en esencia de una ley de aplicación normativa, sino de una ley que en sus artículos 2, 3 y 6 interpreta la Constitución con alcance general y con fuerza vinculante. Esto es, le asigna un significado normativo a los enunciados dispositivos. En segundo lugar, que el Tribunal Constitucional convalida una lamentable usurpación de funciones en que incurre la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que suplanta la labor del Poder Constituyente al reformar, al modificar el texto de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo de la Constitución. Por otro lado, el Tribunal Constitucional le asigna un rol y una potestad extraordinaria a la Asamblea Legislativa Plurinacional al margen de la Constitución, ya que le otorga la categoría de poder constituyente derivado, lo que a futuro dará lugar a que esa Asamblea Legislativa Plurinacional proceda a reformar la Constitución cuando así crea necesario y conveniente, en razón a que la Constitución sea obstáculo a una pretensión de ejercicio hegemónico del poder político. Por otro lado, el efecto pernicioso de esta declaración constitucional es que el Tribunal Constitucional se ha inutilizado, si vale el término,
en su labor de control de constitucionalidad. ¿Por qué sostengo esto? Porque con el razonamiento efectuado por el Tribunal Constitucional en adelante, cuando ese tribunal declare inconstitucional una ley, la Asamblea Legislativa expediría una ley de interpretación, sosteniendo que en su interpretación esa ley es compatible con la Constitución, por lo tanto decidirá mantener en vigencia una ley, con lo que las decisiones del tribunal no tendrán razón de ser ni eficacia jurídica. Finalmente, la decisión del Tribunal Constitucional genera un lamentable precedente constitucional que puede ser mal utilizada por los ciudadanos en general y por el Estado chileno en particular. De hecho, escuché ya versiones en la tercera, en sentido de que el Estado chileno sostiene que, conforme al razonamiento del Tribunal Constitucional, Bolivia es un nuevo Estado, refundado, un Estado plurinacional comunitario. Tiene un nuevo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, Chile no tiene nada pendiente respecto a la cualidad marítima de ese nuevo Estado que ha nacido a la vida ya enclaustrado. Si había algo pendiente que no lo reconoce Chile, era con la República de Bolivia, no con el Estado plurinacional. Ñeco, ¿no te parece un poco radical la interpretación que realiza el doctor Rivera Santibáñez? Dos temas, por ver si puede formar parte de nuestra discusión. Se le ha otorgado poderes extraordinarios probablemente al Congreso Nacional, que no están estipulados, y se le ha restado la potestad o facultad de interpretativa de único intérprete al propio Tribunal Constitucional. Lo que pasa que lamentablemente el Tribunal Constitucional de mutuo propio le ha cedido facultades que no están tampoco en la Constitución para que la ceda, pero sin embargo en el razonamiento, en los fundamentos jurídicos del fallo que autoriza que esa ley interpretativa, esa ley normativa para habilitarlo como candidato a presidente y vicepresidente, le está diciendo de que esa Asamblea Legislativa, que desde el punto de vista del derecho constitucional es un poder constituido u ordinario, o sea, que la constituyente hizo la nueva constitución y las autoridades que funcionan cumpliendo esa nueva constitución forman parte del poder constituido u ordinario. Pero el Tribunal Constitucional ha ido mucho más allá, le ha girado un cheque en blanco prácticamente a la Asamblea Legislativa y le está diciendo que ellos son un poder derivado, un poder constituyente derivado, o sea que pueden incluso modificar la Constitución con un trámite más sencillo que el trámite especial que dice la Constitución para reformar de manera parcial o en forma total la Constitución. O sea, tienen tres maneras, en lugar de dos formas de reformar la Constitución, ahora tienen tres maneras para reformar la Constitución, a través de una ley que pueden interpretar uno u otro artículo como a conveniencia del poder político actual, del poder político imperante. El Congreso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, Alberto, podría inclusive interpretar la Constitución de tal manera de que la reelección sea ilimitada e indefinida. Ya. En primer lugar, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional para dictar esa declaración 0003 quebrado 2013 es forzada. Es decir, utiliza la normatividad jurídica constitucional para justificar un determinado objetivo político. Y hay que decirlo, sin temor a equivocarnos. En primer lugar, cuando Nando dice interpretando, ¿no?, el concepto constitucional, legaliza prácticamente, viabiliza esta futura reelección. ¿Sabe qué, amigo televidente? Esa es una torpeza jurídica y política. En primer lugar, está equivocado el concepto de que es un poder constituyente. Creo que hay una exageración en la declaración, tanto de mi colega como la del doctor José Rivera. Este término, esta declaración, ¿no?, prácticamente es de manera concreta.
Es decir, la Constitución está por encima de una declaración constitucional que pueda haber. Si empezamos a hacer el análisis de la prelación y de la aplicabilidad normativa. Entonces, por un lado. Por otro lado, me preocupa porque yo creo que aquí está el centro del tema. Me preocupa porque parece como ha sido forzado este fallo, esta declaración, ha sido forzada. Como este gobierno maneja al Tribunal Constitucional, y no es una novedad, maneja todos los órganos de poder del Estado, y aquí viene lo que yo llamo el abuso, ¿no? El uso y el abuso del poder. El abuso del poder político invade otros órganos, se convierte esto en tiranía. Y eso no da ningún beneficio a nadie. Deja al país en un estado prácticamente de una situación de inseguridad jurídica, ¿no? De duda en el máximo intérprete de la constitucionalidad que tiene el Estado, que es el Tribunal Constitucional, ¿ya? Realmente corre peligro. No me llamaría la atención si se diera, pero de que es constitucional desde el punto de vista de la doctrina, sí. Pero un momentito, muchos se preguntarán, ¿qué podemos hacer de aquí? No se puede hacer nada, a no ser que apelemos al Tribunal de Justicia Interamericana con sede en Costa Rica, y eso es un trámite bastante largo. Pero lo que nosotros tenemos que precautelar, y es que todo ciudadano debe constituirse en un guardián y defensor del proceso democrático, del Estado de Derecho constitucional, porque esto significa el derecho a la libertad, el derecho a la participación y el derecho a la oportunidad, que se está coartando prácticamente en esta declaración. Yo, sinceramente, digo de que ha habido un exabrupto jurídico, ¿no? Utilizando la normatividad ahí, clara y concreta, para fines políticos que ya estaban predeterminados. Ahora volvemos a consultar con el doctor Rivera Santibáñez. ¿Considera, doctor Rivera, que el camino estaría expedito con esta declaración constitucional para que el Congreso pueda permitir la reelección indefinida de las actuales autoridades ejecutivas? Estamos ante ese riesgo. De hecho, ya se ha habilitado la segunda reelección, se ha sancionado y promulgado la ley en el interín de los conflictos sociales que el gobierno enfrentaba, que a mí me late que hasta fue armado entre el gobierno y los movimientos obreros. Espero que no sea así, espero estar equivocado en mi percepción. Pero lo grave del caso es que con este antecedente está expedita la vía para que el 2018 la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin necesidad de convocar a un referéndum y cumplir con la votación cualificada que exige el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, pueda encarar una reforma parcial de la Constitución para habilitar la reelección indefinida del presidente Evo Morales, lo cual sería una lamentable decisión que lesione los principios democráticos de la alternabilidad en el ejercicio del poder político. Y ahora le consultamos a Alberto Menacho Vaca. Alberto, ¿te parece cierto e inminente la posibilidad de la que habla el doctor Rivera Santibáñez de esta indefinida reelección presidencial? Yo considero que es un poquito exagerado, ¿no? Porque los procesos democráticos se van formando en base a ciertos valores y principios que sustentan el proceso de desarrollo, ¿no?, institucional de un Estado. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos en una muletilla que se utiliza, que es el proceso de cambio. El proceso de cambio con una oposición que no tiene un proyecto alternativo, ¿no?, en el cual cada cual cree tener el derecho y creerse dueño. Si hubiese en el Congreso no mayoría de los 2/3 que posee ahorita el gobierno, ¿no?, sería otra la situación que tuviéramos. Es decir, los escenarios políticos hubiesen cambiado de una manera diferente. ¿Pero qué ocurre?
nosotros estamos ahorita en una situación de una dictadura democrática, lo que yo le llamo las democracias controladas. Este es un fenómeno de democracia controlada a través de un órgano de poder, que es el órgano judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional ha legalizado, ha normado y ha aplicado lo que legalmente está establecido en la Constitución para fines que son completamente ilegales, completamente irracionales. No puede haber una reelección indefinida, es imposible por fenómenos de carácter internos, por fenómenos de carácter internacionales. No se olvide usted que hay veedores, que hay instituciones internacionales que están permanentemente viendo el desarrollo democrático y el proceso, entre comillas, de cambio que tiene Bolivia. Ñeco, ¿te parece una exageración esa posibilidad de la reelección indefinida a partir de esta declaración constitucional? De ninguna manera, porque estos gobiernos que quieren controlarlo absolutamente todo, se aseguran la reproducción del poder. De repente no vendrá con el nombre de indefinido, de repente será un otro periodo y cualquier otro pretexto se le puede buscar. Ya el mismo presidente lo ha dicho, pues yo le meto nomás, ¿no es cierto? Y que sean los abogados los que lo arreglen. O sea que él le mete nomás. Al final los abogados le van arreglando, le van buscando la forma, aunque sea forzando las propias normas. Aquí lo vemos esto, el constituyente originario, que el mismo Tribunal Constitucional ya previniendo algo que pueda suceder si es que no pudieran convocar a un nuevo referéndum para la reforma parcial, ya está hablando de que le da un carácter a la Asamblea Constituyente de poder constituyente derivado. La Asamblea es originaria y la Asamblea Constituyente es originaria y esta Asamblea Legislativa Plurinacional es derivada. Entonces, le está dando la posibilidad de que en cualquier momento, si necesitan agarrarse de esta argumentación, se la van a agarrar. Si la pueden hacer de otra manera, indudablemente que la van a hacer. Lo que pasa que este gobierno quiere controlar absolutamente todo y los tiene agarrado prácticamente al mismo Tribunal Constitucional. Lo que hoy se ha tocado en este tema evidentemente nos ha motivado para preparar un otro tema más adelante, antes de concluir este primer ciclo de Verdad y Justicia el 30 de agosto, y es la relación de la política con el derecho, del derecho con la política. Pero ustedes han visto, amables televidentes, que la lectura estrictamente jurídica a veces se ve sobrepasada por la visión política envolvente a toda la actividad del ser humano. Señoras, señores, hemos concluido este programa, pero antes de hacerlo y antes de agradecer la presencia de nuestros invitados, quiero anunciarles que la revista Boliviana de Derecho número 16, correspondiente a el mes de julio del año 2013, ya está en circulación, pero en circulación digital, en nuestra página web, que es www.revistabolivianadederecho.org. Queremos indicarles al respecto que hasta el 15 de julio tenemos 170,000 visitas en nuestra página web. Algo alentador, interesante y que vamos a ir desmenuzando en el transcurso del tiempo. Anunciarles también, reiterarles el anuncio ya formulado anteriormente, que este programa dejará de emitirse a partir del 31 de agosto del presente año. Queremos, en este sentido, hacer llegar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las personas e instituciones que hicieron posible la realización de este ciclo, de este programa. En primer lugar, a la Fundación Juris Tantum, a las autoridades de la Gabriel René Moreno, al licenciado Raúl Rosas, rector, al doctor Osvaldo Ulloa, vicerrector, al doctor Manfredo Menacho, que es el decano de la Facultad de Derecho. También al personal operativo, técnico, administrativo y directivo
del Canal 11, en especial a la licenciada Clivia Valdés, y luego a los familiares y a los amigos. Señoras, señores, a nombre de la Fundación Juristandum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas afectadas por resoluciones judiciales o administrativas, el agradecimiento al doctor Edgar Moreno Rodríguez, al doctor Alberto Menacho Vaca, por haber participado como panelistas en este tema. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Bien.